Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Queridos hermanos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos al culto de nuestra iglesia. Vamos a estudiar la palabra de Dios, por favor. Te pido que abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. La palabra de Dios dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oremos, por favor. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición que nos das de leer tu palabra y ahora empezar a estudiarla. Pedimos tu guía, tu dirección en el entendimiento, en la aplicación de tu palabra a nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en una serie de mensajes basados en la primera carta de Pedro, la esperanza en medio del sufrimiento. Y es la última parte de este tema en cuanto a una vida de santidad, la cuarta parte, es nuestro mensaje número 6. El texto bíblico nos ha enseñado, el apóstol Pedro nos ha enseñado en esta sección. Nos continúa hablando de la santidad y ahora nos muestra que alguien que vive en santidad se va a caracterizar por un deseo abundante por la palabra de Dios. Este anhelo por la palabra de Dios se ve disminuido por el pecado. Entonces, una clara evidencia de que un creyente está viviendo en santidad es que este creyente va a tener un deseo grande, abundante, acerca de la palabra de Dios. Todos nosotros debemos tener cuidado porque siempre el pecado va a tratar de menguar este deseo que nosotros poseemos por la palabra de Dios. El versículo 1 empieza mostrándonos que hay un impedimento real para que nosotros deseemos la palabra de Dios. Este impedimento es el pecado y es por ese motivo que el texto dice desechando pues. La palabra pues está conectando los versículos anteriores y si los revisamos vamos a darnos cuenta que el escritor hablaba de el nuevo nacimiento. Eso lo aprendimos la semana anterior. El nuevo nacimiento, el que nace de nuevo, se debe caracterizar por tener una relación distinta con el pecado. Si uno es creyente, debe relacionarse de manera diferente con el pecado. Y aquí el apóstol Pedro nos dice cuál debería ser esa relación. La relación debería ser desechar el pecado. Aquí tenemos una pequeña lista de 5 pecados y estos pecados que el apóstol Pedro escoge para ponerlos en la lista, como cualquier otro pecado, se van a llegar a convertir en un impedimento real a la hora de tener un anhelo, un deseo, un apetito por la palabra de Dios. Por ese motivo, es importante que nosotros tomemos la decisión de desechar el pecado de nuestra vida. El pecado es el impedimento, la barrera que nos impide llegar a desear la palabra de Dios. Este verbo desechando significa desvestirse. Y la idea aquí es como una persona saca de sí una prenda de vestir y la pone a un lado. Esa es la forma en la que nosotros debemos hacer con el pecado, sacarlo de nuestra vida, ya no vestirnos de ese viejo hombre con sus hechos, sino vestirnos ahora con el nuevo hombre. Debemos desechar el pecado. Ahora, este verbo se caracteriza por enfatizar la parte puntual y no el proceso.
Es decir, el apóstol Pedro desea que nosotros no lleguemos al hecho de considerar desechar el pecado como un proceso en el cual nosotros hoy consideramos que el pecado no es bueno y mañana lo volvemos a considerar y todavía nos falta algunos días, algunos pasos, algunas cosas que debemos hacer para que lleguemos a tomar la decisión de desechar el pecado de nuestra vida. El apóstol Pedro necesita, el apóstol Pedro requiere que nosotros tomemos la decisión radical de desechar, de sacar el pecado definitivamente de nuestra vida. Por supuesto, sabemos que esto es una decisión diaria, una decisión constante. Pero el escritor desea que nosotros en este momento tomemos esa decisión de desechar el pecado, porque mientras lo mantengamos en nuestra vida, ese pecado va a robarnos el hambre, el deseo, el anhelo por la palabra de Dios. El escritor desea que nosotros tomemos esa decisión radical en nuestra vida. Y por ese motivo no solo nos ordena, no solo nos pide que desechemos el pecado, sino va a listar 5 pecados. ¿Por qué escoge 5? ¿Por qué no escogió más? ¿Por qué no escogió otros pecados distintos y diferentes? Y la verdad es que usted, al observar estos pecados, puede llegar a darse cuenta de que todos estos pecados tienen una incidencia con cualquier tipo de relación que nosotros podamos mantener. Y lo interesante es que estos 5 pecados están conectados. Cada vicio surge del que precede. De la malicia sale el engaño, del engaño nace la hipocresía. La hipocresía oculta nuestra envidia y de la envidia nacen las detracciones o las calumnias. Así es que aquí tenemos un patrón importante que el escritor quiere darnos, ¿sí? Así es que es importante que nosotros nos demos cuenta que el escritor escogió estos 5 pecados, no solo porque el uno surge, surge del que precede, sino porque si usted se fija, una relación con otra persona no va a llegar a poder mantenerse o va a llegar a hacer la relación de amistad o de fraternidad correcta y adecuada cuando entre esas personas existe malicia, engaño, hipocresía y calumnias. Usted no puede llevarse bien con alguien que le responde hacia usted con malicia, engaño, hipocresía, envidia y calumnias. Y si nosotros queremos relacionarnos con Dios de manera adecuada, de manera correcta, deseando su palabra, el pecado en términos generales va a llegar a afectar la relación que nosotros podamos mantener con Él. No se puede desear la palabra de Dios. No se puede tener un apetito tremendo por las escrituras. No podemos llegar a ser apasionados por las escrituras si nosotros no tomamos la decisión radical de desechar el pecado de nuestra vida. Hermano, ¿te ha parecido que la palabra de Dios es un libro aburrido? Un libro que no lo entiendes como si estuviera escrito en otro idioma. ¿Cuánto apetito tienes por la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo tú y yo le dedicamos a leer, a meditar, a estudiar? Y si te das cuenta, a veces podemos justificar el hecho de que no pasamos mucho tiempo en las escrituras porque no tenemos tiempo. Pero para otras cosas que no son tan importantes, nosotros dedicamos mucho tiempo.
Así es que no es un tema de tener poco o mucho tiempo, tiene que ver con un amor hacia las escrituras, que nosotros realmente estemos hambrientos de la palabra de Dios. Y la verdad es que nuestro apetito por las escrituras se afecta de manera tremenda cuando nosotros mantenemos pecado en nuestra vida. Y es por eso la urgencia que nos muestra el apóstol Pedro para que nosotros desechemos el pecado de nuestra vida. No podemos tener un deseo fuerte por la palabra de Dios si mantenemos pecado en nuestra vida. El pecado nos aleja de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos aleja del pecado, como alguien dijo. Así es que cuando hay pecado en nuestra vida, cuando hay cosas que estamos haciendo y que no estamos dispuestos a dejar, cuando estamos enlodados en ciertas cosas contrarias a la palabra de Dios, ese pecado nos va a robar el apetito por las escrituras. La Biblia va a convertirse en un libro aburrido, en un libro que no entendemos, en un libro que debo leerlo porque me tocan, porque me obligan, porque me presionan, pero no tengo el deseo en mi vida de relacionarme con las escrituras. ¿Cuál es el problema? El pecado en la vida. El apóstol Pedro nos va a ordenar que nosotros deseemos la palabra de Dios. Ese verbo desear que aparece en el versículo 2 es el mandamiento aquí, la parte más importante de estos 3 versículos. Y el verso 2 nos muestra a nosotros por qué debemos desear la palabra de Dios. Observa lo que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué debemos desear la palabra de Dios? Porque es un mandamiento. Aquí ese verbo no se presenta como una opción, como una alternativa. Desear es un imperativo, es un mandato urgente de nosotros llegar a tener ese anhelo, ese deseo por la palabra de Dios. ¿Observas? Así es que no es una opción, no es una alternativa. Pero para nosotros el leer la Biblia se va a convertir en un peso, se va a convertir en algo difícil, en algo complicado, cuando nosotros mantenemos un pecado en nuestra vida, cosas no bien ordenadas en cuanto a la vida espiritual, pecados que no queremos dejar, que no queremos soltar. Debemos desear la palabra de Dios, pero no vamos a desearla si nosotros no tomamos la decisión de abandonar el pecado. Puede ser un mandamiento, es un mandamiento, pero no vamos a ponerlo en práctica porque no tenemos hambre, no tenemos apetito espiritual por esta leche no adulterada. El versículo 2 nos dice cómo debemos desear. Desead como niños recién nacidos, como niños recién nacidos. Cuando Ian era un bebé, él, como todo niño,
deseaba la leche. Cuando era hora de comer, no había razones, no podía decirle, espere un ratito, no he comprado la leche o todavía no le estamos preparando. A los niños cuando es hora de comer, es hora de comer. Hay urgencia, hay tal grado de anhelo, hay tal grado de desesperación en la vida de un niño, de un recién nacido, cuando ya es hora de alimentarse. Y sabe, esta característica de los recién nacidos, nosotros los creyentes no debemos perder. No importa cuánto tiempo pasa en nuestra vida espiritual, siempre debemos mantenernos como niños recién nacidos, referente a ese deseo por la palabra de Dios. Debemos anhelarla, debemos desearla, debemos apasionarnos por las escrituras, debemos leer más, debemos estudiar más, debemos meditar en ella constantemente. Esa característica de los bebés que desean de manera anhelante, de manera urgente la leche para su alimentación, es algo que nosotros en nuestra vida no podemos perder. El apóstol Pedro nos va a decir no solo por qué debemos desear la palabra de Dios, no solo nos va a decir cómo debemos desear, sino nos va a decir específicamente qué debemos desear. El verso 22 lo dice. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Observas? Lo que nosotros debemos desear es la palabra de Dios. La palabra de Dios en sí misma es leche espiritual no adulterada. Es el alimento perfecto para nosotros, sus hijos. La única fuente de doctrina sin adulteración es la palabra de Dios. Ahora, aunque la Biblia es la leche espiritual no adulterada, nosotros debemos tener cuidado con no adulterarla a propósito por un mal entendimiento o una mala interpretación del texto. Y eso nos lleva al hecho de que nosotros necesitamos dedicarle tiempo para poder estudiar y para nosotros conocerla con exactitud. ¿Qué debemos desear? Debemos desear la palabra de Dios. Y sabes, si tú y yo tomamos la decisión de desechar el pecado, si tomamos la decisión de obedecer al Señor en este mandamiento de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, se va a producir un resultado. Y el resultado va a ser, como lo dice el verso 2, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Te fijas? Nuestro crecimiento depende de nuestro deseo por la palabra de Dios. Por eso hay diferencias entre creyentes. Pueden tener la misma cantidad de tiempo de conocer al Señor, pero lo que hace la diferencia, una de las cosas que hace la diferencia es su amor, es su deseo por las Escrituras. Crezcáis es un verbo que tiene en sí mismo la idea de que no es nuestra acción lo que produce el crecimiento. Dios da el crecimiento.
Pero aunque Dios da el crecimiento, el elemento que tiene que unirse a ese acto de Dios para llevarnos a crecer es esa decisión de nosotros llegar a desear la palabra de Dios. ¿Lo observas? Así es que hay una combinación entre lo que Dios hace. Él es el único que nos da el crecimiento, pero somos nosotros los que debemos dejar el pecado y desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y cuando eso ocurre, entonces empezamos a crecer. Pueden pasar los años de conocer al Señor y no ver un cambio, no ver muchos cambios significativos en nuestra vida. Podemos ser genuinamente creyentes y no llegar a ver muchos cambios en nuestra vida, y la razón es porque no mantenemos una relación correcta con la palabra de Dios. La santidad en la vida del creyente se manifiesta en el deseo profundo, anhelante que éste tenga por la palabra de Dios. ¿Necesitas motivación para leer la Biblia? ¿Necesitas algo que te motive a apasionarte por las Escrituras? ¿Sabes? El apóstol Pedro escribe el verso 3 para que nosotros lleguemos a encontrar la motivación que necesitamos para obedecer este mandamiento de desear la leche espiritual no adulterada. Hay varios argumentos que el escritor ha usado. Es un mandamiento, vamos a crecer espiritualmente. Son argumentos para que nosotros nos motivemos. Pero aquí hay uno más. Observa lo que dice el verso 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y en la pantalla tú ves un rico asado. Vemos un grupo de amigos en la iglesia que por un montón de meses no nos hemos podido reunir para comer un rico asado. Es nuestra costumbre comer frecuentemente. Y sabes, cuando tú pruebas esa delicia que ves en la pantalla, wow, no tienen que obligarte a ir otra vez a una reunión donde haya parrillada. Cuando tú has gustado lo rico que es un asado, no necesitas que te inviten. Aunque no te inviten, vas a estar ahí. Observas el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La frase si es que no es una condición que pone en duda el hecho de que estos creyentes a los que escribe el apóstol Pedro no hayan experimentado la benignidad del Señor. Son salvos. Ya han experimentado la bendición de Dios sobre su vida. Pero aquí está hablando de la benignidad en un aspecto específico. Y sabes, cuando tú pruebas una rica comida, una rica parrillada, wow, como dice el grupo, la vida no será la misma. Cuando tú llegas a gustar de la bondad de Dios, ¿qué más motivación necesitas? El apóstol Pedro está citando el Salmo 34:8, donde dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad. Ven y prueba lo delicioso, lo rico que es meterse en la palabra de Dios y encontrar las verdades que transforman la vida.
Si tú has gustado, si tú has degustado de las Escrituras, tú sabes que es un tremendo platillo, un tremendo alimento. Ven a degustar la palabra de Dios. Ven a meterte en las Escrituras y encontrarás en ella como tu apetito, tu alma, tu vida se sacia a través de la palabra. Ven a degustar las Escrituras. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de poder estudiarla, tenerla en nuestras manos, poder leerla y estudiarla con toda libertad. Gracias, Señor, por ese tesoro que has puesto en nuestras manos. Señor, tenemos que reconocer delante de ti que no le hemos dado la importancia, el lugar y el tiempo que deberíamos haberle dedicado. Pero Señor, aquí estamos hoy, dispuestos a hacer un compromiso contigo, desechando todo pecado que nos roba esa hambre por tu palabra. Y estamos aquí dispuestos a obedecerte en este mandamiento de desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, sabiendo que este alimento nos hará crecer espiritualmente. Padre, hemos gustado tu benignidad. Queremos volver a degustar de las maravillas de las que nos cuenta tu palabra. Ayúdanos a tomar hoy la decisión de hacer de la Biblia lo más importante en nuestra vida, lo que nos permite conocerte, lo que nos permite relacionarnos contigo de manera más cercana, más íntima. Yo pido, Padre, tu bendición y la aplicación de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido